Dios te guarde y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes. Aquí de nuevo tu hermano Pedro, eh, queriendo saludar y bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aquí estoy, eh, tratando otra vez de poder compartir con ustedes algún tipo de enseñanza. Y esta vez quiero hablarle un poco sobre el bautismo, pero en particular en un punto neurálgico, donde varían las opiniones con respecto a dos creencias diferentes dentro del cristianismo. Esta es en el catolicismo y en el cristianismo evangélico, protestante, que estas dos ramas por la historia, ¿no?, se han desvinculado desde el principio, bueno, desde Lutero, desde 1527, después que Lutero clavó allí sus tesis en la iglesia allá en Alemania de Wittenberg, pues Lutero, bueno, después de leer la palabra de Dios, se empezó a dar cuenta de que había muchas cosas que no estaban bien y que la iglesia católica practicaba por mera tradición y porque le daba su real gana. Y Lutero decidió, bueno, entonces, en medio de la reforma que él hizo, poder, a la luz de la Biblia, tratar de todos estos dogmas, tratar de desmentirlos y revertirlos, aunque la Iglesia Católica nunca lo tomó en cuenta, ¿no? En aquel entonces, pero ahora sí, ahora inclusive hasta lo quieren canonizar. Sin embargo, bueno, creemos que en la sola escritura, como también lo creyó Lutero, creemos que la Biblia es el fundamento básico, ¿no?, por el cual nuestro Señor Jesús y sus apóstoles nos dejaron escrito por medio del Espíritu Santo y todos aquellos profetas en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos guiarnos y poder entender a ciencia cierta, ¿verdad? Si lo que nosotros hacemos es por tradición o es eh, porque los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo lo hacía y de la manera que lo hacía, o si era permitido de alguna otra manera, por alguna enseñanza que esté implícita o bien explícita en la palabra de Dios para que nosotros podamos llevarlo. Pero no, porque algún tipo de hombre o algún tipo de padre, ¿no?, de la iglesia en general, y en este caso de la iglesia católica, lo practicó sin una base bíblica, pues entonces nosotros lo vamos a hacer. No, nosotros somos seguidores de Cristo y digno de imitar, como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, si esta persona realmente es imitadora de nuestro Señor Jesús. Y bueno, lo tomamos como vínculo, ¿no?, como medio de poder admirar. Y de ahí seguir sus enseñanzas siempre y cuando se ajuste a lo que dice la palabra de Dios. Pues dándole la introducción, ¿no?, ya habiéndole dado un poco la introducción, porque quiero darle, ¿no?, algunos argumentos por lo cual yo creo personalmente de que no se debe de bautizar a los niños pequeños. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta una cosa. Recuérdense bien que nuestro tiempo es cronos. Nosotros, los seres humanos, para poder guiarnos, ¿no?, y decir que un niño es grande o es pequeño, sencillamente lo medimos por tiempo. Decimos que, bueno, ya un niño empieza a tener uso de razón, ¿no?, una buena conciencia de lo que hace, digamos como a los 12 años. Pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es Cairo. Dios no es como nosotros. La palabra dice que para Él un día es como un año y un año es como un día. Y en otra parte dice que, bueno, que un día son mucho más tiempo. Pero ¿por qué le digo esto? Porque para mí personalmente, si yo fuera a bautizar a un niño, sencillamente tendría que, antes que nada, de recibir su confesión y saber que este niño entiende lo que se le está diciendo independientemente de la edad que tenga. Lo que pasa es que para podernos guiar, más o menos le damos un estimado de tiempo que entendemos que según el coeficiente del niño, entonces
puede ser bautizado o no. Pero la Biblia nos deja algún tipo de parámetro para saber si cualquier persona puede ser bautizada, no solamente los niños. Y entre eso, entran los niños. Pero primero, quiero ir a fundamento, a la base teórica de la Iglesia Católica, por lo cual ellos dicen que ellos bautizan a los niños. Y esta base está en el catecismo, que de hecho sí tiene algunos fundamentos bíblicos, pero sacado de contexto totalmente. Pero vamos a ir al catecismo, al artículo 1250, vamos a leerlo, 1250, 1251 y 1252, para que puedan entender en teoría de qué les estoy hablando, y ahí poder desglosar y con la misma Biblia desfragmentar, ¿verdad?, esta creencia que para nada tiene que ver con lo establecido por nuestro Señor Jesús, y los apóstoles tampoco practicaron. Bueno, dice 1250, puesto que nacen con una naturaleza humana caída, dice que son los niños, en general somos todos, ¿verdad? Esto es el catecismo. Y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento, el bautismo, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Dice que se manifiestan particularmente en el bautismo de niños, o sea, la salvación y la gracia de Dios, según ellos, y por tanto la iglesia, los padres, fíjate que ya aquí estamos entrando un poco de tradición, privarían a los niños de la gracia inestimable de ser hijo de Dios. Dice que si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento, bueno, entonces los padres le privan al niño de la gracia de Dios. Y aquí, bueno, hacemos un paréntesis para poder explicar un poco esto de que si no hay una persona que pueda privar, una persona en general, en particular, yo no pudiera privar a mi hijo de la gracia de Dios, porque la misma palabra gracia lo resume todo. La gracia es inmerecida, la gracia es algo que nosotros, aún sin saber, ya Dios nos ama. Aún sin nosotros estar conscientes de lo que estamos haciendo, pues ya el Señor dice que Él nos preconcebió, ¿verdad? Nos conoció antes de la fundación del mundo. Y por esa gracia ya Él sabe lo que va a pasar con nosotros y en el tiempo que vamos a ser perdonados o no, y definitivamente si vamos al cielo o no. Entonces, yo como padre pudiera inclusive hasta interponerme en lo que algún hijo mío quiera hacer, inclusive, aunque no quisiera hacerlo, y yo fuera la persona que le dijera que sí, y lo obligaría a ir a la iglesia a bautizarse, pues definitivamente, si no están los planes de Dios, pues yo no soy quien para poderle administrar la gracia o privársela. Pero bueno, eso lo dice el 1250 del catecismo. Vamos al 1251. Dice que los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios le ha confiado. Y esto por medio de los niños, y está claro, por supuesto, esto es un deber de todos los padres de poder instruir. Habla de instruir al niño en sus caminos, y aun cuando sea ya mayor o sea viejito, pues no se olvidará. Y obviamente, claro, lo instruimos para que él entienda cuando llegue la edad para que él pueda ser bautizado. Pero no lo obligamos. Bueno, el 1252 dice que la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial. Fíjense, ya estamos hablando de tradición de la iglesia, que está atestiguada desde el siglo II, dicen ellos. Eso es un poco improbable, porque si se sale de la Biblia y si no está fundamentado en algún texto bíblico que se pueda parecer
algo de lo que practicaron o lo que practicamos hoy, para mí es irrelevante lo que puedan hacer después del siglo II, porque si en el siglo cero, si en la hora cero, donde nuestro Señor Jesús, su ministerio aquí en la tierra, no se hizo, ningún apóstol lo hizo, si no está reflejado en la Biblia, pues para mí es irrelevante. Como arreglar un carro, ir a manual y decir, bueno, yo lo remendé, o como lo hacíamos en Cuba, pues definitivamente puede ser que usted resuelva, pero se rompe porque no es algo que está establecido por la fábrica. Y claro que sí, y puede funcionar, pero está contraindicado por el fabricante. De esa misma manera también, nuestro fabricante, que es Dios el Padre, Hijo Espíritu Santo, totalmente Dios, los tres, establecieron y nos dejaron escrito las normas para que nosotros pudiéramos de ahí partir y poder decir que sí, que esto era o no era correcto para poder ser aplicado. Por eso, yo personalmente soy de los que pienso como la Biblia establece y dice en Colosenses 2.8, que dice que mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y tenemos que entender para esto también algo. El bautismo era algo bastante antiguo y muchas culturas lo practicaban. Inclusive se cree que en Mesopotamia hubo un tiempo que se usó. Y después, bueno, nuestro Señor Jesucristo también lo practicó, de modo de que se hiciera correctamente y para dejarnos escrito o dejarnos entrevisto, ¿no? De la obediencia a nuestro Dios y como correctamente se hacía, y como simbolismo también del perdón de nuestros pecados, muriendo a la vida antigua y ahora siendo un nuevo hombre, viviendo como dice la Biblia. Ahora el ladrón no roba más, sino que ahora trabaje y ayude a los demás. Pero correctamente lo empezamos a practicar o lo empezamos a ver desde una perspectiva diferente, cómo y de qué manera lo hizo Jesucristo y para quién lo hizo. Y sobre todo cuál era la motivación por lo cual lo dejó establecido. Entonces vamos a ver para qué era el bautismo o qué tipo de requisito o qué debería de tener la persona. Y es sencillo. Mira, la Biblia es suficientemente clara y es enough para podernos dar las bases para demostrar lo que nosotros queremos ver, siempre y cuando sea un contexto y sea un exégesis desde un ángulo correcto. Pero vamos a ver para qué era el bautismo. Dice que el bautismo es para dar frutos de arrepentimiento. Y ahora vamos a comparar lo que hacen en la Iglesia Católica y lo que dice la Biblia, si realmente esto aplica para los niños. Dejándonos las aventuras, porque escuché a Luis Toro, un cura que se ha dedicado a bochornar y a poner en ridículo a los cristianos evangélicos, ¿no? Que quizás a lo mejor no están bien preparados, entonces parece algo como montado. Entonces está él ahí en un altar dando una conferencia y saca de contexto las cosas y abochorna a la persona. Entonces todo el público que es católico entonces se ríe de él. Y sin embargo él solamente lee la parte que a él le conviene, diciendo que los padres tenían absolutamente la autoridad sobre los hijos para hacerlo, y obviamente, y claro que los padres lo tienen, pero eso no quiere decir que aunque yo tenga la autoridad sobre mi hijo, yo puedo obligar a mi hijo a hacer lo que le dé la gana. De un momento pudiera hacerlo. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando mi hijo se dé cuenta de esto? Bueno, definitivamente va a practicar lo que le dé la gana a él, o no va a tomar en cuenta el bautizo que le hice cuando tenía 1 año, 6 meses, 3 meses de nacido, 2 meses, porque él no lo decidió. Es más, le dejo aquí un dato muy importante. Yo practiqué la brujería mucho tiempo. Y quiero decirles que
para poder la persona hacerse santo en la religión yoruba, pues definitivamente esta persona tiene que bautizarse por la iglesia. Y ellos recomiendan que esta persona se bautice cuando es un niño. ¿Y qué es lo que hace después? Se desvincula totalmente de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque esta persona no entiende o nunca entendió por lo cual se bautizó. Iba a hacer idolatría, iba a hacer daño con la brujería. ¿Pero por qué? Porque no tiene el conocimiento. Pero veamos lo que dice Mateo 3, del 4 al 8. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camellos. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Las langostas eran como unos grillos que en el Antiguo Testamento, supuestamente ese es el devorador del diezmo. Y reprenderé al devorador para que no vaya a donde estaban ustedes. Y abriré la ventana de los cielos. Pues esta es la langosta que está hablando aquí Mateo, que comía Juan. Y dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. ¿Qué quiere decir salía? Cuando te está hablando de salía, quiere decir que había una voluntad propia. Entonces, aquí vamos a parar un momento para poder leer después el 6, el 7 y el 8 del versículo de Mateo 3. Si las personas salían, fíjate en este ejemplo, hay dos opciones aquí. O el niño salía por voluntad propia y sabía qué era lo que iba a hacer, o los padres lo obligaban. Y yo no creo que sea la segunda. Porque el solo hecho de salir ya lleva una acción. ¿Cuántas veces usted no dio perreta cuando chiquito y le dijeron, estás castigado? No, la Biblia no fuera tan imprudente en poder resumir o de haber dejado una duda y que no pudiera explicar esto. Sin embargo, dice que salían. O sea, como cuando pasa el carrito del helado. Viene la música, pam, 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 ¿verdad? A donde pasa el carrito del helado y usted sale. Y usted pregunta el precio. Y usted dice, ¿cuánto el helado? 5 pesos. Bueno, no lo compro porque está muy caro. Ah, no vale 2 pesos. Bueno, lo compro. Así mismo era antiguamente y dice que salían. O sea que Juan el Bautista no iba tocando la puerta de la gente. Ni le decía, ni estaba en una iglesia. Sino que la gente salía donde estaba él por voluntad propia y eran bautizados por él en el río Jordán. Otro punto que dice que era confesando sus pecados. Si yo pregunto, un niño chiquito tiene la posibilidad de poder confesar sus pecados. No por gusto el Señor dijo, dejad los niños venir a mí, dejad los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Porque Jesús entiende, el Señor sabe que en ellos, aunque esté bien implícito y esté bien inculcado la inclinación al mal, sabe que los niños son inocentes. Y eso es lo que nos hace a nosotros, como dice la palabra, ser como ellos, por su inocencia. Entonces no nos compararían con ellos para como un punto práctico para poder entrar al reino de los cielos. Sean como los niños, humildes de corazón. Porque ¿qué es lo que hacen los niños? Los niños pecan porque no saben, porque están inclinados, pero cuando lo hacen automáticamente usted se lo dice y ellos piden perdón. O no lo hacen más, o lo vuelven a hacer, pero hay una inconsciencia en lo que hacen. De hecho, hubo un experimento hace un tiempo donde algunos científicos, para probar esto mismo que les estoy diciendo, cogen o toman a algunos niños de diferentes culturas, para no decir que es una cultura en específica, y los encierran en una habitación y le ponen muchas golosinas. Entonces le dicen, miren, estas golosinas no son de ustedes no las pueden tocar, está prohibido.
Imagínense ponerle a un niño 2, 3 cestas de golosina, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellos cuando se van los científicos? Pues automáticamente empiezan a comer golosinas. Niños al fin. ¿Qué hicieron? Desobedecieron, ¿verdad? Cuando entran, los científicos le dicen por qué tomaron, o los cogen, los toman y los descubren, y cuando entran los ven que tienen golosinas en la mano. Le dicen, ¿qué tienes en la mano? Y ellos dicen, no, nada, nada, y ponen las manos hacia atrás, mintiendo. ¿Estás seguro que no tienen nada en las manos? No, no tenemos nada en las manos. Ok, ¿sabían ustedes que las golosinas no eran de ustedes? Sí, pero me provocaron. Y estaban muy ricas y se rieron en su inocencia. Bueno, no lo hagan más, porque no es de ustedes. Ah, entendemos. ¿Qué usted cree si se va este científico o estos científicos? ¿Qué va a pasar? Definitivamente van a volverlos a hacer. Entonces, de eso se trata. Está la tentación, está la inclinación, pero los niños en su inconsciencia no lo aprecian, no entienden en su totalidad la consecuencia que puede tener este pecado. Ya cuando usted es grande y usted entiende, entonces usted afrenta la consecuencia del pecado porque usted sabe lo que va a pasar. Usted sabe que si usted roba, usted va a ir a la prisión 3 años. Si usted mata a alguien por los valores morales impuestos en la sociedad, pues usted va a ir preso. Pero un niño no tiene esa conciencia. Entonces, en el versículo 6 habla de esto. Y eran bautizados por el Jordán confesando sus pecados. Entonces, la religión católica, basándose en esto, dice, sí, pero mira, salió todo el pueblo. Fíjate que salían y eran todos. Bueno, si en el versículo 5 dice que tenían que tener voluntad, y era lo mismo que estábamos hablando ahora, con respecto a los niños, bueno, dice que tenían que confesar sus pecados. Yo no veo aquí un niño de 3 años, perdón, de 3 meses, confesando sus pecados. Pero bueno, dice que el versículo 7 que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decían, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y el punto clave es en el versículo 8 donde dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fruto va a dar un niño de 3 meses? De arrepentimiento, porque un fruto digno de arrepentimiento es lo mismo que les estaba diciendo ahora. Pablo de Tarso perseguía a los cristianos, pues el Señor se le apareció a Ananías y le dijo, mira, bautiza lo que este se me es escogido para llevar el Evangelio. Fue bautizado por aspersión y automáticamente, ¿qué hizo Pablo? A Pablo cuando abrió sus ojos, pues automáticamente empezó a dar frutos de arrepentimiento. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido y a dar su vida por el Evangelio. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. ¿Puede un niño de 3 años dar fruto de arrepentimiento de esa manera? No, definitivamente no. No hay sentido. Un requisito para que alguien fuera bautizado era creer. En Hechos 8, del 34 al 37 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto de sí mismo, de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a una cierta agua, fíjense, una cierta agua, un charquito, porque no especifica que era un río o un lago, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, otro ejemplo práctico. Felipe, el Señor le dice que lo transporta de donde estaba y se lo lleva y va al camino y ve a este eunuco que estaba leyendo las profecías de Isaías con respecto al Señor Jesucristo, de lo que iba a pasar con él y cómo iba a padecer por los pecados de los hombres. Y cuando lo de hombre generalizo es hombre y mujer. Y se encuentra Felipe con este eunuco y le dice, ¿qué es lo único que tengo que hacer para ser bautizado? Dice el eunuco, dice Felipe, oye, nada más que cree. Entonces,
de qué manera un niño, volvemos a lo mismo, puede creer. Por eso redondeo tanto, porque es tan fácil el poder de desmentir este argumento que nos dan de que los niños pueden ser bautizados, y en su contexto, fíjese, no sacando un versículo cualquiera y pudiendo decir, mira, aquí está. No, en su contexto. Para poder decir que pueden ser bautizados, y sin embargo la Biblia nos muestra totalmente lo diferente. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces viene Luis Torte y dice, ¿qué dice ahí? ¿Creyendo quién? ¿Con ellos? ¿Quién? Todos los de su casa. Oh, ok, perfecto. Entonces, volviendo al principio, ¿qué tipo de niños? Porque, por ejemplo, aquí un niño en los Estados Unidos llega a ser mayor de edad cuando la persona tiene, digamos, 21 años. En Cuba eran 18, creo, y ya con 16 podía coger el servicio militar, si más no me acuerdo. Entonces, no era tal niño. El tiempo de este niño lo ponemos nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que un niño de 3 años, o de, digamos, 3 meses, no puede creer? Entonces, es totalmente adverso a lo que dice Toro, porque tenían que creer primero y sí, y fueron bautizados. ¿Qué tipo de niños? No lo dice la Biblia. Y si había niños, porque eso incluye todo lo que es la servidumbre que estaba allí. No sabemos de qué tipo de niño estaba hablando. Sin embargo, les aseguro que uno de 3 meses no era porque no podía creer. Entonces, Hechos 16 de 30 a 33 dice, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Fíjense, el proceso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, primero, eh, déjame, déjame hablar contigo, déjame explicarte cuál es el plan de salvación. Para que después, como dice la Biblia, vamos a predicar primero a todas las naciones y después bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero primero tú tienes que recibir este mensaje de salvación y creer. Dice que en versículo 32 de Hechos 16, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No puedes sacar de contexto esto, Luis Toro. Dice que le hablaron y ellos lo entendieron a todos los que estaban en su casa. Dice que tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ese mismo parámetro de que se está leyendo en el capítulo que le leí arriba. Con todos los suyos, por supuesto. Dijo que había niños de 3 meses, o menor, o mayor, no. Usted no sabe. Así como los que salían también a ver a Juan el Bautista, ¿quién era? No es un argumento fehaciente para usted poder decir de que sí, ahí está. Y asumimos, porque nosotros quisimos, para poder justificar algo injustificable, que eran también niños de 3 meses. Y entonces ponen en una... qué cómico. Entonces ponen en una serie, en este texto, usando como norma, de verdad, de guía, este texto, y ponen en una serie de televisión a la mamá con un niño chiquitico y viene entonces y lo bautizan. No. El problema es que no nosotros los cristianos hoy nos conformamos con todo lo que nos dicen y no corroboramos con la palabra de Dios ni le hacemos una correcta exégesis para poder entender. Y hoy hay mucha información en el internet por la cual podemos buscar, es más, bibliotecas, donde quieran, los originales de los evangelios. Ya hoy es muy fácil, no nos podemos conformar con eso. Marcos 16, 14, 16 dice, finalmente se esparció a los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa.
y les reprochó su incredulidad, eso fue el Señor, y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto resucitado, o sea, hablando, no habían creído en lo que habían visto de la resurrección. Y les dijo, y por todo el mundo, mire, fíjense, predicar el evangelio, o sea, habla y que crean a toda criatura. Y entonces de aquí para allá donde Toro lo saca de contexto y dice, mira, fíjense lo que dice, que fuera bautizado y que será salvo. Entonces, primero lo bautizamos y después cree. ¿De dónde lo sacó? No lo sé. Pero aquí lo dice clarito, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Fíjese, y pone como ejemplo más atrás, recalcando, y el que no creyere, fíjate que no dice, el que no creyere y no fuere bautizado, porque ahí está el ladrón de la cruz que creyó y no fue bautizado, será condenado. Bueno, entonces, si un niño hoy, y volvemos al principio, si yo le predico a un niño de 3 meses, mira bebé, tú tienes que entender que el evangelio de Jesucristo es para todos, ¿cierto? Y el bebé me hace, papá, bebé, y no entiende, ¿qué le hago? Porque no creyó. Entonces, ¿va a ser condenado aún no siendo salvo? No, eso depende de la soberanía de Dios. Y Él sabe todas las cosas porque por Él todas las cosas fueron hechas. Entonces, qué manipulación tan grande. Oh, Dios mío. Dios tenga misericordia de sus manipulaciones. Y por eso les recomiendo a toda aquella persona que vaya a debatir con él que se instruya. Para que no vaya a hacer ridículos ahí. Fíjense, esto es uno de los argumentos que dice Luis Toro. ¿Y por qué digo Luis Toro? Porque esta es una de las personas que más daño está haciendo, como lo fue Rafael Díaz hace un tiempo. Y sé que él lo cree, porque él es un predicador católico muy aguerrido, que se ha dedicado a esparcir, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios, pero saca de contexto, como es lógico, basado en sus dogmas y sus creencias, lo saca de contexto todo. Mira lo que dice Luis Toro, para justificar que aquí está el bautizo de los niños. Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Fíjese, y aquí él recalca y dice, ¿para quién? Tienen la foto, para vuestros hijos. Ahí está, fíjense, dicen que se bauticen y la promesa es para, y ahí todo el mundo grita y dice, para vosotros, o sea, para los mayores. ¿Y para quién? No, para los hijos. Pero fíjese lo que dice arriba. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta era la promesa de lo que estaba hablando. Lo que se estaba hablando en Hechos. No era del bautismo, era la promesa del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y más atrás dice, y para vuestros hijos. Y obviamente, claro que la promesa es para todos, porque el Espíritu Santo dice que, por eso Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes y no que esté con vosotros, porque el Espíritu Santo está en todos lados, con todo el mundo, hasta cuida y previene según la voluntad del Señor y soberanía para cada persona que hay hasta la que no cree. Pero no es lo mismo que el Espíritu Santo esté con vosotros que en vosotros. Y por eso era la promesa que dijo que era para ustedes y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, fíjense, para en cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Y entonces fíjense lo que dice abajo. Primero pensemos, hermano, y esto está bien claro. En el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. No puede un niño arrepentirse. No tiene conciencia. Mucho más abajo, ya en la parte B del versículo 38 dice, para perdón de los pecados. Recuérdense la historia de los dulces. Y dice en el 41, así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imagínense.
puede sacar de contexto esto y decir que, míralo ahí, la promesa es para ustedes y para vuestros hijos. Sí, claro, la promesa del Espíritu Santo. Y inclusive, dice que como regla y como norma, había que recibirlo, y si a los que le recibieron su palabra, el Evangelio, o sea, los que confesaron con su boca y creyeron con su corazón que Jesucristo era el Señor y Dios lo había levantado de los muertos, pues entonces, dice que fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Imagínese usted dónde está aquí el bautismo de niños. No está. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto ahí, fíjese aquí otro argumento que dice el señor Toro. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces dice, ¿qué dice primero? Hacer discípulos. Entonces, para ser discípulos, tienen que ser enseñados. Y yo me pregunto, ¿cómo usted hace un discípulo si usted no le enseña? Como dice la Biblia, ¿cómo invocarán a quien en que no hayan conocido? Entonces, si no conocen básicamente quién es Jesucristo, a quien podrán predicar. Y un discípulo es un seguidor de Cristo y que conoce todas sus enseñanzas. Entonces, él mismo se contradice, y aquí está la respuesta en su mismo capítulo, donde dice, haced discípulos, enséñalos, discipúlalos, no los bautices sin que entiendan. Entonces, ¿es un niño un discípulo? No es un niño un discípulo. No es un argumento diciendo que porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, porque Dios es el reino de los cielos. Podemos decir que esto ya es un motivo suficiente para que bauticemos a los niños. Porque también él dijo, yo soy la puerta. O yo no rechazo a nadie, yo soy el agua viva. Y el que tomare agua de mí nunca tendrá sed. Y era metafórico. Por supuesto que era metafórico. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Deja a los niños venir a mí, no tienen maldad. Y si ustedes se comportan como ellos, si son como ellos, con un sentimiento puro y limpio, pues así podrán entrar al reino de los cielos. Entonces dice, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo guardarán las cosas los niños? Que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Definitivamente, la manipulación ha llegado tan lejos donde también entiendo que la Biblia dice que las personas serían cegadas y vendrían personas como estas, falsos maestros, falsos profetas. Y la gente también tiene mucha culpa de esto, porque dice que teniendo comezón de oír, también escucharían toda la porquería que dijeran por ahí. Pero cierro con este pensamiento. Imagínese usted que el bautismo fuera $1.000.000 y que yo cogiera hoy un niño, lo tomara y lo encerrara y le tirara todo el dinero en el piso, ese $1.000.000, que yo me imagino que es bastante, y yo el niño pudiera enredarse entre ese dinero, inclusive pudiera hasta romperlo. ¿Qué usted cree que va a pasar con ese niño si yo le doy $1.000.000 desconociendo que eso es dinero? Lo va a romper, no lo va a apreciar. Porque para él, si yo le doy una crayola o le doy algo para que dibuje, le puedo asegurar que si usted no le dice que ese dinero es para comprar juguetes, que eso tiene un valor en sí mismo y que nos basamos en eso para poder obtener otro tipo de productos, porque de eso depende su manutención, y podamos ayudarlo a entender, no lo va a entender. Y lo va a romper y lo va a dibujar. Sencillamente porque no lo aprecia. Así mismo es con el bautismo de los niños. Por eso, como bien le digo, y siempre cierro casi así, le digo, diga no a las teorías y a toda aquella tradición hueca. Y me da mucha pena cuando veo, ¿no?, que personas me dicen o me invitan a un bautismo, aún sabiendo que soy cristiano,
un bautismo de niño. Y no estoy en contra de la forma que se bautiza, porque hay muchas formas que se bautizan. Lo que estoy en contra es que manipulen a una persona o al niño en sí mismo para poderlos atar a una religión. Porque ellos entienden que por medio de ese bautismo ya el niño forma parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Y automáticamente lo que consigue por ahí para allá es que a una edad le enseñan el catecismo, la primera comunión y por ahí para allá. Y lo adoctrinan aún, como he visto en muchos videos, que el niño después cuando tiene 15 años dice: me fui a la iglesia porque no entendía nada. Y todo fue mecánico. Y nada fue de corazón. Y le digo que la salvación es individual. Si el niño, aún teniendo la edad que tenga, no reconoce a Jesús, aún ya teniendo conciencia del pecado, no será salvo. Porque dice que hay que recibirlo y entender que que Jesús es el todo de su vida. Y entonces ahí vendrá el Espíritu Santo. E inclusive, y lo voy a poner así, en tela de juicio, porque el bautismo no salva. Quien salva es Jesús, porque si el bautismo salvara, entonces fuera por obras. Y fuera en vano el sacrificio de Jesús. Entonces, antes de dar un paso, piense, investigue, lea la Biblia y que el Espíritu Santo le revele. Dice que Él es el único que nos llevaría a poder conocer la verdad. Y como bien le dije, que estuviera con vosotros. O sea, no con vosotros, sino en vosotros. Y te aseguro que esto te acompañará hasta el fin del mundo, hasta el día de la redención, dice la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes.